Mi nombre es Paloma Jarque, soy de la Universidad Carlos III y, como veis, voy a hablar a ver con vosotros en esta hora los aspectos legales de los datos de investigación. Decía Victoria que alguien se iba a echar la siesta antes de comer. Yo creo que tenéis intenciones de echaros la siesta ahora, después de comer, con este tema apasionante. Yo no os puedo prometer que esto sea divertido, porque no puedo prometer semejante cosa, pero sí voy a intentar que no sea muy pesado. Aspectos legales de los datos de investigación. ¿Por qué un tema de estos en esta jornada? Pues bueno, creo que a lo largo de esta mañana ha quedado claro. Me parece que todas las presentaciones han mencionado la propiedad de los datos y las licencias de uso de los datos, y eso es hablar de aspectos legales. Entonces, pues nada, empezamos. Yo la primera reflexión que hago en este tema es esta: no somos bibliotecarios, no somos juristas. Con esto lo que quiero decir es que no tenemos que ser expertos en temas jurídicos, ni tenemos que hablar con un lenguaje críptico jurídico, sino que creo que en este tema, como bueno, en otros muchos, pues tenemos que saber lo suficiente para defendernos, para poder hablar con los investigadores o para poder hacer una gestión si hace falta. Pero bueno, yo lo he representado, como veis ahí, como si fueran unos primeros auxilios, ¿no? Es decir, no tenemos que llegar a ser hiperexpertos en estos temas. Y empezamos por el principio, por lo que se consideran datos de investigación. Creo que soy la enésima vez que vemos hoy una definición de datos de investigación. Yo he traído esta, que no me he ido muy lejos, la he sacado de las FAQs de Pagoda, o sea que me he quedado en la casa. Y bueno, pues al final pues lo que pone ahí son los materiales generados o recolectados durante el transcurso de una investigación. Y bueno, pues en general los datos son todo aquello que un investigador necesita para validar los resultados, ¿no? Bueno, datos, ya nos ha dicho Victoria, que son objetos heterogéneos y que son muy diferentes según las disciplinas. Si en ciencia y tecnología un dato puede ser un número, una letra o un símbolo, en ciencias sociales o en humanidades pues puede ser un poema, una imagen o una fotografía. Esto tiene importancia a la hora de ver los aspectos legales, porque pues eso, los aspectos legales de los datos en sí, en bruto, pues pueden ser infinitos. Pero nosotros lo que vamos a ver hoy son los aspectos legales de los datasets. Los datasets, entendidos, eso es un anglicismo que designa lo que es un conjunto de datos o una colección de datos. Ya sé que un dataset es algo más, como nos ha dicho Victoria, porque son los ficheros, los metadatos, etcétera. Pero a mí me interesa hoy, para ver el aspecto legal de toda esta cuestión, su aspecto de dataset, o sea, de conjunto de datos. Porque los datos individualmente considerados, los datos desagregados, los datos en bruto, pues pueden tener derechos o no. O sea, si pensamos en números o en letras, pues pocos derechos hay ahí. Pero si estamos pensando que un dato puede ser o una imagen, una fotografía o un poema, pues sí, desde luego que hay derechos. Pero lo que vamos a ver son los conjuntos de datos, que es lo que nos interesa hoy. Y vamos a empezar por el primer aspecto legal, que es el de la propiedad intelectual y que es el que más tiempo me va a llevar. Propiedad intelectual, pues os cuento que es una propiedad especial que recae sobre creaciones intelectuales y también sobre otra cosa que se llaman prestaciones. Es una especie de cajón desastre que la ley llama o concede, digamos, lo que se llaman otros derechos de propiedad intelectual. Las creaciones intelectuales son las que generan los derechos de autor y no toda creación intelectual tiene derechos de autor. Tiene que tener unos requisitos, tiene que ser una creación original, pero no original en el sentido de que trate o hable de algo que no se ha hablado nunca, porque eso es casi imposible, sino una originalidad en un sentido más subjetivo, es decir, que no sea una copia de algo que ya existe, sino que sea una creación propia del autor, ¿no? Tiene que estar expresada de alguna manera, porque en propiedad intelectual no se protegen las ideas, sino la expresión de las ideas. Y bueno, pues tiene que ser producto de una persona física, ¿no? Estos serían los derechos de autor sobre las creaciones intelectuales, pero luego la ley de propiedad intelectual, que es la que regula este tema, pues reconoce otros derechos, los llaman derechos afines o derechos conexos,
Y aquí entran cosas como una interpretación o la forma de interpretar un personaje de un actor, una actriz, entran producciones editoriales, entran producciones audiovisuales y entra un derecho de las bases de datos que se llama el derecho sui generis, que es el que vamos a ver hoy, ¿no?, entre otras cosas. Entonces, tenemos, de acuerdo a la Ley de Propiedad Intelectual, los conjuntos de datos pueden ser bases de datos si cumplen una serie de requisitos. Y si son bases de datos porque cumplen esos requisitos, pueden ser, esa base de datos puede tener derechos de autor, puede ser lo que se llama una obra con derechos de autor, puede tener un derecho sui generis, es decir, de esos otros derechos de propiedad intelectual que no son derechos de autor, o puede tener ambas. Vamos a ir viendo, pues paso a paso, qué requisitos hay que cumplir para llegar a tener estos derechos o no. Primero, cuando los conjuntos de datos se consideran bases de datos a los efectos de la ley, ¿no? Bueno, pues habla de colecciones de datos, de elementos independientes dispuestos de manera sistemática o metódica y accesibles individualmente. Yo quiero creer que todos los datasets, probablemente los ficheros, cumplan estos requisitos, con lo cual, pues seguramente estamos ante bases de datos en el sentido de la Ley de Propiedad Intelectual. Seguimos con el artículo 12 de la ley y ya nos dice cuándo estas bases de datos, estos conjuntos, tienen derechos de autor, esa categoría de derechos que es la importante, ¿no?, dentro de la ley. Y es cuando dice que son creaciones intelectuales, lo que os decía antes, pero por la selección o disposición de sus contenidos. Es decir, lo que la ley protege en las bases de datos es la forma de seleccionar y disponer los contenidos, no los contenidos en sí mismos. Ahí nos dice en este artículo que los derechos que tienen los contenidos son independientes de lo que es la estructura. Y un poco más abajo, bueno, pues ahí el mismo artículo nos dice que lo que protege es la estructura, no los contenidos. Es decir, que si tuviéramos una base de datos que cualificara por derechos de autor, tendríamos los derechos de autor de la base de datos y los derechos de autor del contenido. Os decía que el elemento importante de las creaciones intelectuales para que tengan derechos de autor, aparte de estar expresadas, que bueno, en el caso de los datasets van a estar expresadas de alguna manera, los investigadores van a ser sus autores, o sea que son personas físicas, entonces nos quedaríamos con la originalidad. Cuando una base de datos tiene originalidad suficiente para que se le reconozcan derechos de autor, en este caso pues la ley no lo dice, pero nos tenemos que ir a lo que dicen los jueces. Y yo os he traído aquí una sentencia, bueno, un párrafo de una sentencia del Tribunal Supremo, que a su vez cita al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y nos dice que en esa selección o disposición de los datos, el autor tiene que expresar una capacidad creativa de forma original, pudiendo hacer una elección libre y darle ese toque personal, ¿no? Porque si no se cumple este criterio, es decir, la estructura, digamos, es una estructura pues, dictada por consideraciones técnicas, en fin, no hay lugar a la libertad creativa, no se genera esta obra intelectual. Esto, lo que los autores lo traducen en lo que llaman una regla de oro, que sería que si nosotros damos los datos en bruto a 3 investigadores, y les pedimos que nos lo organicen o nos lo estructuren y los 3 lo hacen de la misma forma, pues quiere decir que para organizar ese contenido no hay mucha posibilidad de elegir ni de dar toque personal ninguno, sino que solo hay una forma única. Entonces, obviamente, esa forma pues no tiene derechos de autor. Tendrá otros derechos, pero no los derechos de autor porque no caben, ¿no? Entonces, la buena noticia es que no somos jueces tampoco, entonces no tenemos que plantearnos ante un dataset si cumple todos estos requisitos para nosotros decidir si tiene altura intelectual o no y si es obra de autor o no es obra de autor. Lo que vamos a hacer es ir a lo seguro y es ir al derecho sui generis de las bases de datos, que, insisto, no son derechos de autor porque aquí ya no importa la altura creativa o la originalidad, sino que aquí lo que se está protegiendo es la inversión en tiempo y en medios humanos y económicos que han hecho los investigadores y que, obviamente, pues, concedemos que se ha hecho, ¿no? Para recopilar y obtener todos esos datos se ha invertido tiempo y medios, ¿no? Entonces, eso es lo que protege la ley. Y la ley habla, en este caso, del derecho sui generis del fabricante de la base de datos, que, bueno, pues entendemos que son
los investigadores, que son los que tienen los derechos, ¿no? Los derechos o las facultades que da este derecho sui generis, y que consisten básicamente en prohibir la extracción o reutilización del contenido en todo o en una parte sustancial, porque la ley establece lo que se llama unas excepciones a favor de los usuarios, casos en los que los usuarios pueden reutilizar parte de la base de datos sin pedir permiso a los titulares. Pero lo establece solo para cuando son partes no sustanciales o incluso en algunos casos muy tasados permite uso de partes sustanciales, pero son casos muy tasados para uso particular, para un uso educativo, en la investigación también, pero siempre que no sea con un fin comercial, siempre que no se perjudique la explotación de la base de datos, etcétera, etcétera. Es decir, que realmente no permite una reutilización sin restricciones. Y este derecho dura 15 años desde, digamos, la fabricación, ¿no? Desde el enero del año siguiente a la fabricación o a la terminación del producto, ¿no? Los derechos de autor, si sabéis, que duran la vida del autor y 70 años, o sea que esto es una protección mucho menor porque solo es de 15 años. Entonces, bueno, pues este es con el, digamos, con el derecho de propiedad intelectual con el que nos vamos a tener que ver, el derecho sui generis, que parte, resumiendo, de estas premisas, ¿no? Los conjuntos de datos son bases de datos, porque cumplen los requisitos que hemos visto, van a tener como mínimo un derecho sui generis que las va a proteger durante 15 años, son los investigadores los que tienen los derechos sobre esas bases de datos y las excepciones legales a favor de los usuarios no son suficientes para permitir la reutilización sin restricciones. Luego, necesitamos que los datos vengan acompañados de licencias que permitan esa reutilización. ¿Y qué licencias tenemos? Pues las más utilizadas son estas, las Creative Commons. Las Creative Commons son licencias que yo supongo que a estas alturas ya todos conocemos, pero bueno, quisiera revisar así muy rapidito, por si acaso alguien no lo tiene tan claro, en qué consisten estas licencias. Bueno, son licencias, como tal término, son permisos para usar una serie de contenidos con determinadas condiciones. Básicamente, eso es una licencia. Y las Creative Commons, lo bueno que tienen es que esas condiciones las representan de una forma tan gráfica como lo que estáis viendo ahí en pantalla, y es lo que llaman ellos algo que es comprensible por los humanos. Es decir, en vez de ser un texto de una licencia que no hay quien lo entienda, pues realmente lo hacen de esta forma tan gráfica que se entiende muy bien. Estos 4 elementos que veis a la derecha son las 4 condiciones que se pueden utilizar y luego ya sabemos que las licencias lo que hacen es combinar estos elementos y generar distintos tipos de licencias. Estos 4 elementos, recordamos que son el de reconocimiento. Este elemento o esta condición lo que exige es que cuando se reutilice ese contenido se reconozca la autoría y la fuente. Esto es lo que se llama el elemento by, y esto pues, a mí me lleva a unir esto a lo que es la cita de los datasets, que lo hemos visto ya esta mañana, y en la cita de los datasets pues, se menciona el título y se menciona el autor y se menciona la fuente. Pero para hacer una atribución ideal, dice Creative Commons, que hay que hacer título, autor, fuente y licencia, con lo cual realmente en la cita nos faltaría decir con qué licencia Creative Commons lleva ese contenido para hacer, además de cita, hacer la atribución ideal, ¿no? Además, tener en cuenta que que se ponga qué licencia Creative Commons tiene es dar información al usuario que luego lo quiere reutilizar de con qué permisos y con qué condiciones puede reutilizar ese contenido. Así que no hay que olvidarse de este elemento, ¿no? Luego está la condición de uso comercial no comercial. Esto, bueno, pues ya sabemos que es un elemento que da bastante problemas porque no se sabe nunca cuándo algo es no comercial o no comercial porque no se queda en lo evidente, sino que el fin comercial puede ser indirecto y eso nos puede llevar, pues no sabemos hasta dónde, ¿no? La obra derivada, no derivada, permitir que de ese producto se haga otra obra, digamos, se saque otra obra. En el caso de los datos, pues desde luego es poder llegar a otros resultados a partir de ellos, ¿no? Que se pueda permitir o no permitir la obra derivada y luego, si se permite la obra derivada, se puede imponer
esta condición de que ese producto, esa obra derivada, se comparta con una licencia igual o equivalente. Bueno, estos son los 4 elementos y también sabemos o conocemos que de estos 4 elementos se pueden combinar y hacer, estas son las 6 licencias iniciales. Como veis, según los globitos que tienen, pues eso implica que tienen más condiciones o menos condiciones, es decir, que son más permisivas o más restrictivas. La licencia de estas 6, la más permisiva, es la BAI porque solo pone la condición de atribución, de reconocimiento. A estas 6 se ha añadido una licencia en los últimos años, que es la licencia CC0 y se llama 0 porque no pone ninguna condición. Esto es lo mismo que un dominio público. Realmente no es dominio público por el transcurso de los años de vida de los derechos, sino por dedicación. Es decir, el autor de ese contenido que tiene derechos lo que hace es renunciar a todos ellos y, digamos, por eso es equivalente a dominio público y no impone ninguna condición. En este caso, la reutilización es sin restricciones. Bueno, pues ya vamos a empezar a ligar las licencias Creative Commons con los datos, ¿no? Ahora mismo las licencias Creative Commons van por la versión 4.0. Estas licencias nacieron en el año 2001, empezaron por la versión 1.0 y con el transcurso del tiempo pues han ido aprendiendo de la experiencia, mejorando sus contenidos y esta última versión que tenemos, que es la 4.0, pues desde hace 2 años creo. Y hasta esta versión no estaba claro si las licencias se podían aplicar a las bases de datos o no. En esta versión se dice expresamente que se pueden aplicar las licencias a las bases de datos y a los datos. El uso de una de estas licencias aplicada a los datos, a las bases de datos, lo que permite es extraer y reutilizar partes sustanciales, porque ya veríamos que sin licencias lo de las partes sustanciales no era tan fácil, ¿no? Y lo único que hay que hacer es dar cumplimiento a las condiciones. Como hemos visto que hay varias licencias, pues habrá que ver qué tipo de licencia es la que llevan los datos para dar cumplimiento a esas condiciones. Y cuáles son las licencias que se consideran más adecuadas para los datos de investigación. Pues Creative Commons recomienda la CC0 porque al no tener ninguna condición es la que potencia al máximo la reutilización y además elimina cualquier incertidumbre o duda que puedan tener los usuarios de qué forma pueden reutilizar esos datos. Al no poner condiciones, la reutilización es libre y sin restricciones. Y recomienda que se evite el elemento no comercial, por lo que os decía, porque como no es un elemento, es una condición que no se sabe muy bien hasta dónde llega, pues puede crear esa incertidumbre de no sé si es reutilizable o no en mi caso y tal. Y el elemento de no permitir obra derivada, pues en mi opinión es que si lo que queremos es que los datos sean reutilizables, pues como que no casa muy bien con que no se pueda hacer obra derivada, porque al final la reutilización de los datos es reutilizarlos para crear otros resultados, básicamente. Entonces, bueno, pues ese elemento a evitar. El famoso piloto de datos abiertos de H2020, que ya también sabemos lo que es, pues recomienda también CC0 o CC BY, o sea, son o sin condiciones o con la única condición de reconocer la autoría y la fuente, no problema. Y luego Ciencia Datos recomienda la CC0 y esta otra licencia que os voy a contar, que son unas licencias que se llaman las Open Data Commons, que son unas licencias específicas para datos, ¿no? Y en este caso es la Open Data Commons de dedicación al dominio público, son equivalentes. La CC0 y esta licencia de Open Data Commons es equivalente porque es dominio público. Prácticamente, eso no quiere decir que no admita otras licencias, también se van a admitir otras licencias, pero entiendo yo que siempre que se permita la reutilización, es decir, la CC BY, la CC BY Share Alike o las otras Open Data Commons. Entonces, de las licencias Creative Commons más adecuadas para datos, pues concluimos que son la BY, que solo requiere, o sea, es una reutilización sin restricciones y solo requiere que reconozcamos la autoría, la CC0, que no pone ninguna condición, y la BY Share Alike, que impone 2 condiciones, el reconocimiento de la autoría y que se comparta el producto resultante, se comparta con una licencia equivalente, ¿no?
Y estas son las Open Data Commons. Estas son un proyecto de la Open Knowledge Foundation y se han creado, son licencias creadas específicamente para datos. Y bueno, pues son estas tres, que son la dedicación a dominio público, pues como la CC0, la de atribución, que es la que requiere, pues eso, citar autor y fuente, o sea que es como la BY, y la licencia abierta que llaman, que sería como una BY share alike, es decir, las dos condiciones de reconocimiento y de licencia equivalente. Bueno, pues como veis, todo esto de las licencias viene a cuento de la reutilización. Y esto es, digamos, en propósito de los datos científicos. Lo que se pretende es llegar a que esos datos sean reutilizables. Y esto lo vemos claramente en esta infografía, que ya hemos utilizado más, y que es de Review y que la verdad es que están muy bien. Y ahí lo tenéis, ¿no? La reutilización. Bueno, pues el tema de los datos reutilizables nos lleva a este concepto de lo que son los datos abiertos, los Open Data, ¿no? Datos abiertos son todos los datos que pueden ser reutilizados, reutilizados y redistribuidos por cualquier persona y con cualquier finalidad. Esto también lo hemos visto hoy, ¿no? Y otra cosa de la que ya se ha hablado es por qué, es decir, por qué este empeño en que los datos sean abiertos. Se han dicho hoy muchísimas razones. Yo he recogido estas 4, que me han parecido pues las más relevantes, pero hay muchas más, ¿no? Bueno, pues son todas pues muy evidentes. La reutilización de datos de investigación permite avances científicos, más avances y más rápidos, porque digamos es un trabajo que ya está hecho, pues no lo tenemos que duplicar y vamos a llegar a resultados pues de una forma más rápida, ¿no? Luego está el tema del retorno de la inversión para la sociedad. Esto es sobre todo en los proyectos de investigación que están financiados con fondos públicos, pues lo que se está exigiendo es que los datos sean abiertos porque es una manera de devolver a la sociedad esa inversión que ha hecho, ¿no? en esa financiación. El tema de la transparencia pues tiene que ver, por un lado, con el hecho de que los datos permiten validar los resultados, es decir, de alguna manera hacen transparente que ese resultado responde a esos datos, ¿no? Para que no haya ni truco ni cartón. Y luego está también aplicado al tema de los datos gubernamentales y los datos oficiales. La transparencia lo que nos hace es que sea transparente la gestión, porque si conocemos todos esos datos oficiales y esos datos gubernamentales, también sabemos mejor cuál es la gestión pública que están haciendo nuestras autoridades. Y también esto me lleva también al tema de la reutilización de datos oficiales, que pues, hay una ley que regula o que obliga a la reutilización de los datos del sector público. Las bibliotecas universitarias estamos obligadas a ello y en este caso ya no es solo un tema de una transparencia en la gestión, sino también que también es una manera de retorno, porque todas las administraciones públicas, desde luego el Gobierno, las administraciones públicas, las estamos pagando todos con nuestros impuestos, pues que podamos primero tener un poco más saber un poco más cuál es esa gestión en base a qué datos se está haciendo y también podamos reutilizar esos datos que son muy valiosos. Y bueno, y también, por último, por algo evidente que se ha dicho hoy, y es que incrementa la visibilidad y el impacto de la investigación. ¿Y quién está a la cabeza de todo esto? ¿Quién es el motor que nos está impulsando a todo esto de los datos abiertos? Pues la Unión Europea, ¿no? Y su famoso programa Horizonte 2020, que también hoy se ha mencionado varias veces, como no podía ser de otra manera, y es este programa que pretende que la ciencia europea sea excelente, ¿no? Y dentro de este programa, pues el piloto de datos de investigación abiertos, que en este binomio 14-16 pues ha sido un piloto, pero a partir del 17 va a ser abierto por defecto, es decir, todos los datos deberían estar abiertos, salvo opciones de salida, y todo esto pues se expresa con esa frase de as open as possible, as close as necessary, que ya nos ha contado Rosa, es decir, tan abiertos como sean posibles, pero tan restringidos como sea necesario. Es decir, que no se va a llevar la exigencia de datos abiertos al 100% de los casos, sino que se va a dejar algunos casos que no sean abiertos, ¿no?
Estas son las opciones de salida que se llaman así. Y os he traído aquí un fragmento de una infografía, esta ya es de H2020, donde establece las razones, top 3 razones para que son opciones de salida. Pues por un lado lo que sería privacidad y datos personales, luego derechos de propiedad intelectual, intellectual property, aquí lo tenemos que traducir no por propiedad intelectual, como yo os he contado antes, sino por copyright y lo que nosotros llamamos propiedad industrial, que son patentes y diseños y cosas así, ¿no? Y luego, pues porque la publicación y los datos sean abiertos, pues pueda perjudicar el objetivo primordial del proyecto. Y aquí os traigo también otro fragmento de una infografía de H2020, donde pues menciono de los datos FAIR, que también debe ser la quinta o sexta vez que se menciona hoy, en el sentido de que los datos tienen que ser pues, localizables, accesibles, interoperables y reutilizables. Volvemos, yo ya no sé cuántas veces he dicho lo de la reutilización. Yo, cuando estaba preparando este trabajo, pensaba titularlo Aspectos legales de los datos de investigación o la reutilización de datos, porque realmente todos los aspectos legales nos llevan al mismo sitio, ¿no? Bueno, yo cuando estaba preparando este trabajo me he cruzado con muchas frases, he leído mucho y me he cruzado con muchas frases. Pues he leído que los mejores datos son los que están ahí a mano cuando se necesitan, o lo de publicar, publicar, publicar. Y esto de publicar, publicar, publicar me ha recordado un artículo que leí hace 3 años, preparando otro trabajo también sobre datos. Era un artículo que se publicó en el blog de Creative Commons de Nueva Zelanda, en el que se hacía una encendida defensa de los datos abiertos y sobre todo de publicar los datos abiertos, ¿no? Entonces su autora decía esto, ¿no? Si los datos no están perfectamente documentados, no importa, no deje por eso de publicarlos. Si el formato no es el ideal, no importa que no se quede en tu disco duro. Si no pueden llevar una licencia CC0, no importa, publicas lo que se puedan publicar y con la licencia que sea posible. Y terminaba con esta frase que a mí me gusta mucho, que dice: cada dataset que se publica, no importa que sea pequeño, incompleto o imperfecto, es una rueda que nadie más tiene que reinventar, ¿no? Y con esto cambio de tema y sigo hablando de datos y de propiedad intelectual. En este caso voy a hablar de copyright. Copyright es, y digo de copyright porque esto ya es un tema europeo, ¿no? Y copyright sería el equivalente a derechos de autor, pero dentro de los derechos de autor, los derechos de explotación, ¿vale? Text and Data Mining no es más que minería de datos. Minería de datos, pues es extraer datos de todos los contenidos publicados. Yo creo que ha sido Alicia la que nos ha mencionado las millones y millones de información que hay disponible. Es decir, hoy en día es imposible para un investigador poder leer todo lo que se publica en su campo y poder extraer información de todas esas publicaciones. Se pone como ejemplo un investigador en el campo del cáncer, que para estar al día de todo lo que se publica en publicaciones científicas tendría que leer 17 artículos por hora laborable durante 365 días del año, con lo cual está claro que esto ya ha pasado a hacerse por máquinas, se hace por medios computacionales, porque son los programas informáticos son los que permiten analizar cantidades enormes de información en un tiempo relativamente corto, ¿no? Y con la minería de datos, pues los investigadores lo que hacen es obtener pautas y regularidades que le permiten pues, desarrollar nuevos proyectos y formular nuevas hipótesis. ¿Cuál es el problema legal que tiene la minería de datos? Pues la minería de datos implica hacer una reproducción, es decir, una copia de los contenidos que va a explorar. La reproducción es uno de los actos de explotación de los derechos de autor. La mayoría de los contenidos que se exploran son contenidos con derechos de autor, porque todo lo que está publicado, desde luego en revistas o en bases de datos, desde luego lo es. Entonces, ¿qué pasa? Que no podemos explorar esos contenidos porque hacemos explotación de derechos de autor y para hacerlo necesitamos una autorización. Esa autorización nos la pueden dar los titulares,
de los derechos que normalmente pues, en las publicaciones y en las bases de datos, ¿quiénes son? Los editores, las editoriales científicas, y nos la van a dar vía licencia. Otras veces esa autorización la da el Estado a través de lo que se llama una excepción legal, que son casos en los que se pueden hacer esos usos y la ley nos autoriza y no hace falta pedirle permiso al titular. Pero ¿qué pasa? Que nosotros podéis pensar, bueno, vale, pues si todos esos recursos los tenemos suscritos, ya tenemos licencias, pues podemos hacer minería de datos. Pues no, porque los editores dicen, no, yo la licencia que te doy de uso para acceder al contenido no cubre la minería de datos, porque en este caso, como hay que hacer muchas copias y copias masivas, pues claro, tienen mucho miedo de que eso se le vaya de las manos. ¿Y qué quieren? Pues lo que quieren es que se pague más. Se pague una licencia extra para hacer minería de datos. Entonces, bueno, esto es un tema que lleva encima de la mesa de autoridades europeas, de asociaciones, de lobbies europeos, de universidades, de bibliotecas, de investigación, etcétera, desde hace ya unos años, porque se dice que los investigadores europeos están en peores condiciones que los investigadores, por ejemplo, americanos o asiáticos, que sí pueden hacer minería de datos de sus recursos porque sus legislaciones los permiten, pero en la Unión Europea no. Entonces, se han llevado a cabo durante estos años una serie de campañas. Yo, de la primera que recuerdo, tengo noticia, era esta del right to read, the right to mine, es decir, el derecho a leer es el derecho a hacer minería. Esto es un eslogan que utilizaba la Open Knowledge Foundation, creo ya en el año 2012, y con esta campaña lo que pretendía era exigir que el derecho a leer es el derecho a hacer minería de datos y que no hace falta una excepción legal porque los datos, decían, no tienen derechos y, por tanto, yo no hago explotación de derechos. Hoy sabemos que los datos, algunos tienen derechos y otros, unos no y otros sí. Pero, bueno, en cualquier caso, ellos defendían que no hacía falta ni siquiera una excepción legal. El siguiente hito es el de la Declaración de La Haya del año 2015 sobre extracción del conocimiento útil en la era digital. Esta es una declaración propiciada por LIBER, pero que después han seguido y han apoyado muchas otras asociaciones, instituciones, y entre otras muchas cosas, ahí lo que se pedía a las autoridades europeas era que establecieran una excepción a favor del text and data mining que fuera obligatoria para todos los Estados. Y lo último que tenemos es una propuesta de directiva de copyright, muy reciente porque es de septiembre de este año. Es una propuesta de la Comisión Europea y sí que incluye una excepción de text and data mining, pero a favor de organizaciones con fines de interés público. O sea, la gente, en este caso, pues LIBER, por ejemplo, dicen, pues muy bienvenida la excepción porque la queríamos, pero es mejorable. ¿Y por qué es mejorable? Porque si solo lo limita al sector público, pues deja fuera todo el sector privado. Entonces, ¿qué pasa con la innovación? ¿Qué pasa con todo el emprendimiento? ¿Qué pasa con toda esa explotación comercial que se hacen de los resultados de investigación de una universidad que traspasa al sector público? Bueno, esta es una propuesta de hace 2 meses de la Comisión, tiene que pasar por el Parlamento, tiene que pasar por el Consejo y todavía pues, se piensa que faltan unos añitos y se puede luchar para que salga una excepción mejor. En cualquier caso, cuando esta directiva ya sea oficial, todavía habrá otro plazo de otra serie de años que tendrán los Estados para lo que se llama implementar la directiva, es decir, que las legislaciones nacionales contemplen esas normas comunitarias. En España no tenemos una excepción en la Ley de Propiedad Intelectual a favor de la minería de datos, con lo cual, entre lo que le falta a la directiva y lo que tardará el Estado español en implementar la directiva, pues tranquilamente estaremos 5 años hasta que veamos en la Ley de Propiedad Intelectual, como poco, una excepción a favor de la minería de datos. Y yo pensaba poneros también para desengrasar, un vídeo, nada, este dura poquito, que nos va a contar, calla, ¿sí? Vale. A ver, yo siento que no está ni traducida, ni los subtítulos son en español, pero bueno, como es muy visual, pues espero que
I'm Copy, you know, as in copyright, and I'm here to give you the latest on the Copyright Review live from Brussels. This time let's talk about the wonderful world of science with a cool but scary sounding thing called text and data mining, or TDM if you're a geek like me. Today, research is based on exploring big, even enormous amounts of data. The human genome, cosmic microwave background noise, big data, and so many more fascinating things. Now, it's too much data to go through with plain old human eyes, so researchers put together tools called algorithms to do the digging for them, using their talent and creativity to put together these special mathematical tools to do the research for them. It's their secret recipe to finding new cures, inventing new things, data mining. Okay, sounds cool, very useful. So what's the problem? Well, as is often the case with copyright, there ends up being a bit of a confusion that pops up between the common good and private interests, more specifically the interests of scientific publishers. Now, when we think of publishers, the model that usually comes to mind is, well, you've got one author, one book, and then plenty of readers, so plenty of profit. But that's not the case in the scientific world. With science, things are always a bit more complicated. It's more of a situation of plenty of authors, one publication, and very few readers. Yeah, that's how science works. It's not really show business. In the scientific world, researchers are paid in most cases by universities, and if they want to keep their jobs and hence their house, everyone likes having a house, their partner, their dog, their cat, all of these are good things, then they have to publish articles. It's publish or perish. And that's where scientific publishers step in. In exchange for most, if not all, of the copyright of the research, they will publish an article without paying the researcher nor asking him for money to publish. Now, isn't this a clever deal? And once they've gathered all of that knowledge in a huge catalogue, guess who they sell access of that stuff to? Bingo! The universities, who already paid the researchers that were used to fill the catalogue in the first place, which creates a model that looks like this. I mean, don't you find this a bit shocking? Well, you're not alone. A lot of scientists are trying to move things, change things a bit in order to stop this privatization of knowledge. But let's get back to data mining. As the scientific publishers own the copyright to most of the knowledge contained in these published works, they consider how much access people get over their content, including if you want to mine it once you've paid for it. If you just want to read it with your eyes, that's probably fine, but if you want to mine the data in this thing, then maybe we'll tell you which tools you can use. It might cost you more to mine it than it would to read it, and we might restrict how many pages that you can actually use algorithms on per day, and maybe you can only read the text and you can't look at the images and the charts. Honestly, complete control freaks. Now, the EU Copyright Review urgently needs to curb this business of copyright that is smothering science. Copyright is a tool, not a goal. The goal is human knowledge and better access to this knowledge for everyone. In our next video, we'll talk about artists, industry, and copyright. The good, the bad, and the ugly. So subscribe and don't miss out on the fun. Goodbye! Bueno. A ver, aquí estábamos. Bueno, pues esto, nada, lo que os había contado yo del Text and Data Mining, pero más gracioso. Esto estaba hecho antes de la propuesta de copyright de la Comisión, y este vídeo, como habéis visto, lo que quería era pedir a las autoridades europeas una excepción a favor del Text and Data Mining, que bueno, pues por fin se ha concedido. Bueno, pues ahora sí que ya cambiamos, dejamos la propiedad intelectual, como veis, decía que iba a ocupar la mayor parte de mi charla y así ha sido. Y cambiamos a otro aspecto legal, que es diferente, que son los datos personales y que se regulan por... ¿Sí? Ah, sí. ¿Cuál es? Ah, vale. Vale, perdona. Los datos personales, pues que se regulan por una ley orgánica de protección de datos personales, ¿no? Es otro tema que no tiene nada que ver ni con propiedad intelectual, ni con copyright, ni con derechos sui generis.
Datos personales son todos los datos que permiten identificar a las personas. Hay datos que identifican directamente, como puede ser el DNI o el nombre de los apellidos, pero hay otros datos que identifican indirectamente, ¿no? Pues en conjunto, en el contexto o algo así. Por eso se habla de personas físicas identificadas o identificables. Dentro de los datos personales hay lo que se llaman datos comunes, que son pues, los identificativos, pues, lo que os he dicho, el nombre y el DNI. Características personales, pues por ejemplo, la altura, la fecha de nacimiento, el sexo. Circunstancias sociales, pues dónde vivimos, en qué barrio vivimos, si pertenecemos a algún club. Datos académicos, profesionales, de estudios, laborales, económicos, fiscales, bancarios, todo eso son datos personales, ¿no? Pero hay unos datos que son datos que se consideran más sensibles y que están especialmente protegidos. Esto ya nos lo han contado esta mañana Nacho, creo. Que son pues, el credo político, el credo religioso, la vida sexual, la salud, la religión, la raza, en fin. En cualquier caso, todos los datos personales son datos protegidos y lo que la ley dice es que cualquier tratamiento de estos datos requiere el consentimiento informado del afectado. Tratamiento es el término que utiliza la ley, pero bueno, leamos, entendamos uso o reuso, ¿no? Y el consentimiento informado quiere decir que es un consentimiento en el que la persona que firma sabe perfectamente lo que está firmando y los derechos que le asisten. Si no se tiene el consentimiento informado, pues estos datos, que son datos personales, vamos a pensar que en datos de investigación, pues por ejemplo, en investigaciones sociológicas, pues no, se me ocurre pues el mejor ejemplo, donde va a haber bastantes datos personales. Si no tenemos el consentimiento informado de los afectados para poder depositar y hacer públicos sus datos personales, que yo entiendo que no lo darán muchas veces, la verdad es que no lo sé, la alternativa que es hacer un tratamiento de disociación de la información. También se llama anonimización de datos. Con esto lo que se pretende es romper el vínculo que une al dato de la persona, es decir, que ese dato no llegue a identificar a nadie, ¿no? Esto de la anonimización son un conjunto de técnicas bastante complejas y, bueno, pues básicamente lo que se quiere es llegar a la conclusión de que esos datos no identifiquen a nadie de una manera irreversible, que esto es bastante definitivo. Bueno, ya os digo que es un tema muy complejo. Yo he extractado dos técnicas, que es las que yo he leído que son las más comunes, que son la randomización, asignar al azar, es hacer los datos, digamos, un poco inciertos, de manera que esa incertidumbre evita la identificación, o la generalización, que nos han contado también esta mañana, es decir, modificar hacia arriba la escala u orden de magnitud, es decir, en vez de día decir semana, en vez de no sé, otros ejemplos, ¿no? Ahora no se me ocurren. Bueno, en cualquier caso, son técnicas complejas, ninguna de ellas es definitiva por sí misma, se suelen utilizar varias de forma combinada y aún así los expertos dicen que es muy complicado llegar a una anonimización total de los datos sin que esos datos pierdan su valor como datos de investigación. Bueno, como es algo de lo que nosotros, si nos enfrentamos a ello, pues tampoco llegaremos a ser hiperexpertos, pues afortunadamente existen unos materiales de ayuda, ¿no? Tanto para nosotros o incluso a mí me consta que otras universidades lo que hacen es que se los dan les proporcionan estos materiales a los propios investigadores. Tenemos, por un lado, el dictamen del Grupo de Trabajo del artículo 29 de Protección de Datos. Este es creado por la Directiva de Protección de Datos. Esto es un organismo consultivo, es independiente, pero está formado por representantes de las autoridades nacionales de protección de datos. Luego está la guía de la Asociación Española de Protección de Datos, que la ha publicado recientemente y es una guía sobre anonimización también. Y luego os he puesto ahí un servicio que es del Reino Unido y que es un servicio, es una red de instituciones que han montado un servicio para ayudar en los temas de anonimización. Yo supongo que dicen que cualquiera que lo necesite se ponga en contacto con ellos y le ayudarán. Bueno, yo os he traído estos materiales de ayuda, pero desde luego hay muchos, hay más.
Bueno, pues hemos visto propiedad intelectual, hemos visto derechos de autor, derechos sui generis de las bases de datos, hemos visto copyright y hemos visto datos personales. ¿Otros aspectos legales? Pues la verdad es que muchos. Lo que pasa es que todavía no los sabemos a ciencia cierta. Hoy ha salido propiedad industrial, ha salido protección de especies protegidas, legislación administrativa. Si volvemos al principio y decimos que un dato puede ser cualquier cosa, pues a partir de ahí los aspectos legales pueden ser de cualquier tipo, ¿no? Entonces, bueno, si dentro de unos años nos volvemos a ver y volvemos a hablar de esto, pues a lo mejor de la experiencia aprendemos y yo os podemos contar más cosas, porque ya, pues por hoy no, yo ya termino aquí.